El sol caía a plomo sobre el suelo reseco del taller de Ernesto, a las afueras de Monterrey, donde el olor a aceite viejo y caucho quemado era tan común como el canto insistente de las chicharras. Las paredes del lugar, viejas y manchadas de grasa, parecían absorben el calor como si quisieran devolver lo peor. Ernesto, con las manos negras y el ceño fruncido, había estado todo el día peleando con el motor de una camioneta que ya le había quitado más paciencia que cualquiera de sus clientes en toda la semana. En eso estaba, maldiciendo en voz baja, cuando una voz entrecortada por sollozos llegó a la entrada. Claudia, una niña de unos 11 años, apareció titubeante con su silla de ruedas maltratada, que no quería avanzar más. El asiento cojeaba. De un lado, una rueda estaba trabada con una ramita, y sus ojos, llenos de lágrimas, decían más que cualquier palabra. Al verla, Ernesto ni lo pensó 2 veces. Dejó caer su llave inglesa como si lo que estaba arreglando se hubiera ido de pronto de su cabeza. Se limpió las manos en el pantalón lleno de manchas de grasa y se agachó hasta quedar a su altura. «¿Quieres ayuda, pequeña?», le preguntó con una voz que no solía usar con nadie. Claudia dudó un segundo. Su labio temblaba cuando finalmente asintió con timidez. Le costó sonreír, pero cuando lo logró, fue como si una parte escondida de Ernesto se encendiera sin querer. Se puso manos a la obra sin decir más, rebuscando entre tornillos viejos, partes desechadas que guardaba por si acaso, y pedazos de metal que fueron hace tiempo otra cosa. Soldó, engrasó y ajustó hasta que las ruedas giraron con libertad, y la silla avanzó como si acabara de salir de la tienda. Claudia lo observaba en silencio, pero sus ojos decían todo con una mezcla de asombro y alivio. Cuando terminó, ella se le acercó y sin decir palabra le dio un abrazo apretado. Uno de esos de verdad, que no se dan todos los días. Ernesto se quedó quieto por un momento, sorprendido, y luego le dio unas palmadas lentas en la espalda. No lo sabía aún, pero ese gesto pequeño iba a empezar algo grande, algo que le cambiaría la vida casi sin darse cuenta. 3 días después, la tranquilidad polvorienta de los barrios al margen de Monterrey se rompe con un estruendo que sacude el aire. Los vecinos, curiosos, se asoman por las ventanas, suben a los techos o se acercan a pie hasta la antigua base militar que hace años quedó abandonada. Nadie entiende bien qué pasa, pero todos escuchan el sonido profundo de unas turbinas que no pertenecen a ningún avión de carga común. En cuestión de segundos, aparece entre el cielo azul un jet blanco con franjas plateadas, elegante y moderno, que aterriza con precisión sobre la pista maltrecha. El aterrizaje levanta una nube espesa de polvo que cubre a los presentes, pero nadie se mueve. Todos observan en silencio. Del avión baja una mujer alta, de rostro sereno y vestida con una ropa de lino clara que parece no ensuciarse con nada. Caminando sin apuro pero con seguridad, se abre paso entre la gente como si supiera exactamente a dónde va. Algunos murmuran su nombre: Elena, la fundadora de Claro Futuro, una organización que supuestamente usa la tecnología para mejorar la vida de comunidades olvidadas. Es conocida, pero nadie esperaba verla por ahí. Ernesto había vuelto a su rutina de grasa y motores, y ni se imaginaba que la mujer estaba cruzando la puerta de su taller como si fuera cualquier clienta. Ella no titubeó. Miró alrededor. Se sacudió la falda y le habló directo, con tono firme pero amable. Le ofrecía algo que parecía un sueño. Le proponía viajar a Ciudad de México para liderar un nuevo proyecto de la fundación, donde enseñaría a jóvenes a reparar equipos, diseñar herramientas y encontrar soluciones con lo que tuvieran a mano. Un lugar hecho para él. Ernesto arqueó las cejas, con las manos aún sucias de aceite. Se cruzó de brazos y preguntó, con desconfianza, si ella sabía con quién estaba hablando.
Claro que sí, respondió Elena con una sonrisa tranquila. Estoy hablando con el único hombre que logró arreglar a mi hija sin plano ni repuestos. Él se quedó callado. Su primera reacción fue decir que no. Pero justo en la puerta, Claudia lo miraba fijo, sin decir una palabra. Había algo en sus ojos, un brillo distinto, una mezcla de esperanza y confianza que pesaba más que cualquier explicación. Y eso fue lo que lo hizo pensar que tal vez no todo debía quedarse como estaba. En el avión rumbo a Ciudad de México, Ernesto mantiene los ojos clavados en la ventanilla. Allá abajo, el paisaje cambia rápido. Los campos secos del norte se transforman en colinas verdes, luego en una mancha creciente de tejados grises. No dice mucho, como siempre, pero por la forma en que aprieta la mandíbula y no para de mover un pie, queda claro que su mente está dando vueltas. Viste su mejor camisa de cuadros, esa que solo usaba los domingos, aunque sigue manchada de grasa en las mangas. No quiso llevar más que una mochila pequeña con lo justo, cambios de ropa, su navaja vieja y unas fotos arrugadas. Todo lo esencial, pensaba él. A su lado, Claudia va mirando fijo al frente, pero de vez en cuando gira la cabeza y le aprieta la mano con naturalidad, como si fueran familia de verdad. Ernesto, sin hablar, le devuelve el gesto. De alguna forma, se había vuelto parte de su vida, sin que él se diera cuenta. Por fin, el avión comienza a descender y las casas apretadas de la ciudad terminan por tragarse el horizonte. Cuando bajan, los recibe un chofer con una tablet en la mano que los conduce directo a la sede de Claro Futuro, un edificio alto, todo vidrio y luces automáticas. Dentro, todo parece de otro planeta. Ernesto se siente como si hubiera entrado a una película de ciencia ficción, pero no muestra nada. Los años en el taller le enseñaron a no dejar que nada se le notara en la cara. Allí lo espera Tomás, un ingeniero joven con pinta de sabelotodo, que lo mira de reojo y le da la mano a medias. En ese apretón ya se nota todo: desconfianza, superioridad, fastidio. Apenas se saludan, lo arrastran a una reunión donde muestran gráficos, datos y 1000 palabras que le resbalan por los oídos. Ernesto no pregunta nada, solo observa, escucha y empieza a hacerse una idea de todo. Entiende de otra forma, con los ojos y las manos. Sabe que en ese lugar piensan que él es el error. Lo sienten como un bulto que nadie pidió, como si no tuviera nada que aportar. Pero él está acostumbrado. No sería la primera vez que lo subestiman, tampoco la última que termina demostrando lo contrario. Mientras Ernesto se iba acostumbrando a su nuevo rol entre salas con paredes brillantes y monitores que parecían nunca apagarse, Claudia comenzaba su propia aventura en una escuela inclusiva de la Ciudad de México. El lugar era grande, con rampas en cada esquina, carteles de colores en las paredes y salones donde niños de todo tipo compartían sin complicación. Para ella, que venía de una realidad mucho más áspera, ese espacio era como otro planeta, uno donde podía moverse sin que le preguntaran qué le había pasado o por qué estaba ahí. El primer día, mientras buscaba su casillero, una voz alegre le habló desde atrás. Era Camila, una niña de su misma edad, con el cabello lleno de rizos que no paraban quietos y una sonrisa tan sencilla como un juego. Hablaron poco, pero bastó para que Camila la invitara a escuchar un ensayo de flauta que tendría ese mismo día después de clases. Claudia aceptó sin pensar. En el pequeño salón de música encontró algo nuevo, sonidos que no conocía, preguntas que no eran de pena y ratos largos de silencio lleno de significado. Entre melodías y charlas sobre planetas, se fue formando una amistad real, de esas que no necesitan muchas explicaciones.
Con el paso de las semanas, cada una empezó a compartir lo que más la movía. Camila tenía un oído especial, una forma de seguir la música como si la entendiera por dentro, aunque otros no siempre la notaban. Claudia, por su parte, vivía con la cabeza en el cielo, fascinada con las estrellas, los satélites y todo lo que escapara del suelo. Un día, sentadas en el patio comiéndose unas galletas, se les ocurrió mezclar lo que más les gustaba, una obra sobre el universo. Imaginaban luces que parecieran constelaciones, melodías suaves como el sonido que hace un cometa. Todo marchaba bien, hasta que una mañana Camila encontró un papel doblado en su casillero. No tenía nombre, solo unas palabras torpes que le decían que tal vez no era buena idea que tocara en la presentación, porque no siempre sigue bien el ritmo. Cuando se lo mostró a Claudia, ella no contestó nada, pero su cara cambió. Algo le ardía por dentro. No iba a dejar que nadie se quedara fuera del cielo, no esta vez. Los días seguían su curso en las oficinas de Claro Futuro, pero para Ernesto era como estar atrapado entre paredes que nunca lo miraban. Iba a todas las reuniones, escuchaba proyectos, planes y teoría, pero nadie le pedía su opinión. Él se sentaba con su cuaderno, tomaba notas a su manera y observaba todo con calma. Ya se había resignado a que lo ignoraran. Mientras los demás hablaban de microchips y calibraciones, él se dedicaba a revisar piezas sueltas y anotar ideas en los márgenes de su libreta. Nunca había usado una computadora de esas modernas, pero entendía bien lo que era un motor sin alma o una herramienta mal ajustada. Hasta que una mañana, durante una junta especialmente tensas, el equipo se topó con un problema serio. La pieza principal del exoesqueleto que estaban diseñando no encajaba bien con el nuevo motor eléctrico. Era una pieza compleja, diseñada en software de última generación, teóricamente perfecta, pero en la práctica no funcionaba. Todos en la sala discutían entre fórmulas, proyecciones y 1000 teorías. Nadie encontraba una solución que no implicara rehacer todo desde cero. Ernesto, como siempre, se quedó en silencio. Pero esa vez no. Fue solo a escuchar, mientras los demás seguían peleando sobre tolerancias y simulaciones digitales. Él sacó una servilleta del café de la sala de descanso y empezó a dibujar una idea. Recordó cómo, hace más de 30 años, había resuelto algo parecido en un camión de volteo que se descomponía cada semana por la misma falla. Lo solucionó entonces con una pieza soldada a mano y un tornillo viejo. Volvió a esa memoria sin pensarlo. Cuando terminó el dibujo, se lo mostró a Tomás, el ingeniero que tanto recelo le tenía. Al principio, Tomás lo miró con desdén, pero algo en el trazo lo hizo dudar. Dudó lo suficiente como para probar la idea. Adaptaron la pieza como Ernesto sugería. No parecía gran cosa, pero al probar el prototipo, los sensores respondieron con precisión. Por primera vez, la movilidad del exoesqueleto se comportó como esperaban. La sala, que antes lo ignoraba, de pronto lo miró de verdad. Ernesto, acostumbrado a esas miradas tardías, solo limpió sus manos en la camisa y soltó tranquilo. No es lo que trae la pieza, es lo que uno acepta que haga. Las cosas empezaron a cambiar más rápido de lo que cualquiera en Claro Futuro podía prever. Un día, sin aviso, el video que Claudia grabó desde el patio de la escuela explicando, con palabras simples, cómo funcionaban las adaptaciones de su nueva silla de ruedas, comenzó a volverse viral. Con la ayuda de un maestro, había mostrado cada parte del mecanismo y de qué forma le daba independencia. No usó términos técnicos ni se puso formal. Solo habló como quien quiere compartir algo que le hace bien. En menos de una semana, el video había sido compartido por miles de personas y niños de distintos estados, e incluso de otros países. Mandaban mensajes preguntando cómo podían tener una silla igual.
El impacto fue tan grande que medios locales empezaron a pedir entrevistas. En medio de todo ese revuelo, apareció Mauricio, un ejecutivo famoso por su facilidad para convertir buenas ideas en negocios millonarios. Era carismático, vestía impecable y hablaba rápido, como si todo en su cabeza tuviera prisa. Él no venía con una simple felicitación. Venía con números, contratos y una propuesta: patentar el diseño, cerrar el acceso abierto, sacar del medio a quienes no tuvieran escala y lanzar líneas de producción en serie. La oferta era tentadora. Mauricio pintaba un mundo donde sus soluciones llegarían más lejos, más rápido y con garantía de calidad. Pero también lo llenaba todo de condiciones. Se debía firmar confidencialidad, limitar el uso por parte de mecánicos independientes y convertir cada adaptación en un producto cerrado. Ernesto escuchaba en silencio. A pesar de no entender todas las palabras técnicas del contrato, algo dentro de él se revolvía. Nunca había imaginado que esas ideas suyas, nacidas con tornillos usados y fierros reciclados, se discutirían ahora en mesas con traductores simultáneos. No dijo que no, pero tampoco dijo que sí. Lo pensó en silencio junto a su mate de media tarde mientras miraba por la ventana del laboratorio. Fue entonces cuando vio el mensaje, un correo corto, con un nombre que hacía años no aparecía en su bandeja. Laura, su exesposa. Ella solo escribió que quería que supiera que su hijo, el mismo con el que había perdido contacto, ahora vivía en Guadalajara y trabajaba desarrollando videojuegos. Le pasó su correo sin explicaciones. Ernesto se quedó mirando la pantalla. Por primera vez en mucho tiempo no pensaba en piezas, pensaba en alguien. El correo era apenas una línea. Pensé que te gustaría saber. Él está bien. Nada más. Pero con eso bastó. La mirada de Ernesto se quedó perdida en la pantalla, el cursor parpadeando abajo como si esperara una respuesta que no salía. El nombre de Julián, su hijo, le cayó encima como un eco que había intentado apagar durante años. No era solo un recuerdo, era una herida abierta que nunca quiso revisar. El silencio entre ellos se había alargado tanto que parecía parte del pasado, algo inevitable, como las piezas que uno deja oxidadas en el fondo del taller. Sin embargo, en ese momento, todo volvió. Los días en que entraba al hospital sin saber cómo mirar a su hijo conectado a tantas máquinas, la confusión, el miedo, la rabia, y luego la salida fácil, alejarse con la excusa de que no era útil, que no sabía qué hacer, que era mejor así para todos. Ahora entendía que no había sido una decisión, había sido una huida. Y lo peor de todo, no fue para proteger a nadie más. Lo hizo solo para evitar enfrentar lo que no podía controlar. Estaba tan atrapado en sus pensamientos que no se dio cuenta de que Claudia lo miraba desde el otro extremo del pasillo. Había salido de una charla de ciencias y notó algo en su postura, el gesto rígido, los hombros caídos, la mano cerrada junto al teléfono. Se acercó en silencio, sin decir palabra. Sacó una hoja arrugada de su mochila y se la entregó. Era un papel simple, doblado en 4, con una frase escrita con letra apretada. Tú me arreglaste sin siquiera conocerme. A lo mejor ahora te toca intentar con alguien que sí conoces. Ernesto leyó esas palabras varias veces. No eran un consejo trágico ni una frase bonita. Era un mensaje directo, claro, como un voltaje que va de una terminal a otra. Lo guardó en el bolsillo y respiró hondo por primera vez en mucho tiempo. Esa misma noche, después de cenar solo en su cuarto, abrió el correo otra vez. Esta vez no lo miró como un castigo. Lo leyó con calma y buscó el botón de responder. Pensó mucho antes de escribir, pero finalmente solo puso: «Hola, Julián, quisiera hablar contigo, si tú quieres», y apretó enviar. El tren hacia Guadalajara
Avanzaba lento, como si supiera que Ernesto necesitaba tiempo. A través de la ventana, los paisajes parecían cuadros, campos largos, cerros bajos y árboles quietos que se deslizaban sin apuro. Dentro del vagón, él apretaba una taza de café que había comprado antes de abordar, temblando sin que se notara demasiado. Nunca se había sentido así delante de nada. Ni cuando una transmisión se frenó en plena carretera, ni cuando arregló un motor bajo lluvia. Esto era distinto. El miedo no era a fallar, era a no saber cómo empezar. Al llegar, se bajó sin hablar con nadie. Caminó hasta la oficina donde su hijo trabajaba. Un edificio moderno de 3 pisos, con vidrios reflejando la tarde. Preguntó, en recepción, nervioso, si podía dejar algo. Llevaba un billete doblado que decía simplemente, «Estoy aquí», no por respuesta, solo por escuchar. Se lo dio a la recepcionista junto con el café, pensando en irse de inmediato, pero antes de que pudiera dar un paso, alguien salió del fondo del pasillo. Era Julián. Más alto de lo que lo recordaba. Flaco, con los mismos ojos color miel que tenía su madre. No dijeron nada de inmediato, se quedaron mirándose, como si intentaran reconocer algo perdido. Julián se acercó despacio. Ernesto abrió la boca y cerró de nuevo. Solo logró balbucear un saludo torpe. El hijo asintió en silencio y lo invitó a sentarse en una banca justo afuera del edificio. Hablaron poco. Frases cortas, muchas pausas, largas. Una conversación rota a ratos, armada con cuidado. Julián no parecía enojado, solo prudente. Ernesto se animó a explicar de dónde había salido todo lo del proyecto, cómo al ver a su hijo de bebé luchando por moverse, nació en él una urgencia por cambiar las cosas, aunque no supiera cómo. Le contó lo de la silla del taller de Claudia. No lloró, pero la voz se le quebró al final. La mirada de Julián cambió, como si alguna pieza perdida terminara de encajar. No dijo mucho, solo sonrió leve y respondió, «Papá, creo que quiero ver lo que estás construyendo allá». Quedaron en verse el sábado, sin promesas grandes. Solo eso, un sábado, y para Ernesto ya era mucho. Julián llegó a Ciudad de México un jueves en la tarde. Había viajado en autobús toda la noche desde Guadalajara, con los audífonos puestos y la cabeza llena de dudas y curiosidad. Al bajar, lo recibió su papá, más sereno que antes, con una sonrisa tímida y un abrazo que tardó un segundo en corresponder. No hablaron mucho camino a la fundación, pero no hizo falta. La tensión de antes se había quedado atrás, en otra ciudad, en otra etapa. Cuando cruzaron las puertas del taller, Julián se detuvo. El lugar vibraba de vida. Había niños probando dispositivos, estudiantes tomando notas y adultos arreglando piezas sobre mesas llenas de herramientas. Todo parecía caótico, pero funcionaba. Le llamó la atención la manera en que cada rincón resolvía un problema real con una solución tangible. Nada era solo teoría. Enseguida entendió el corazón del lugar, esa mezcla de ingenio y urgencia que empujaba todo hacia adelante. Pasó varios días explorando la red interna, organizando carpetas, ayudando a los más chicos a entender los juegos de programación y colaborando con Claudia, que ahora se había convertido en algo muy parecido a una hermana. Ella lo empujaba con bromas, lo retaba con ideas nuevas y compartía esa pasión por inventar cosas útiles. Una tarde, mientras organizaba códigos fuente de los prototipos, Julián detectó una brecha en la seguridad del sistema digital. Alguien, desde fuera, podía acceder a planos, comentarios y mejoras antes de que fueran registradas como propiedad de la fundación. No lo dudó. Reforzó los accesos, cerró los puertos vulnerables y al final escribió un correo directo para Ernesto, explicándole todo. Esa acción selló algo entre ellos. Ernesto no necesitó decir mucho.
Solo le puso una mano en el hombro, como un reconocimiento silencioso que decía más que 1000 palabras. A partir de ahí, Julián, Claudia y algunos voluntarios empezaron a armar un proyecto paralelo, una aplicación donde cualquier persona, desde cualquier parte del mundo, pudiera mandar ideas para mejorar herramientas de movilidad, crear inventos caseros o compartir soluciones simples de accesibilidad. Querían que todas esas mentes conectadas sirvieran a la misma causa. Pero justo cuando las cosas parecían acomodarse, vino el golpe. Un lunes por la mañana, Camila no llegó a la escuela. Nadie la había visto desde el viernes. Su mochila aún estaba en su casillero y el celular apagado. La noticia se propagó como incendio. El lunes a primera hora, varios llegaron buscando a Camila, pero su oficina estaba cerrada con llave por dentro. Nadie sabía nada. Claudia fue la primera en notar que no había respondido sus mensajes del fin de semana. Al principio, creyeron que quizás se había tomado un descanso sin avisar. Algo raro, pero no imposible. Pero al mediodía, cuando un par de abogados de traje oscuro entraron sin saludar, la incertidumbre se volvió otra cosa, preocupación real. Los hombres no dijeron mucho, solo mostraron documentos y cruzaron pasillos con seriedad. Claudia, Ernesto y Julián los siguieron a cierta distancia, tratando de entender. Una hora después, en la sala de juntas, uno de los hombres dejó sobre la mesa una carpeta con el título de la fundación y varios sellos importantes. Ahí mismo, entre montones de cláusulas legales y letras pequeñas, había una sorpresa que nadie esperaba. Camila, en una modificación firmada meses antes, había registrado oficialmente a Ernesto como socio director. No era solo parte técnica del proyecto. Por ley, él compartía la responsabilidad de decidir sobre el futuro de la organización junto con ella. Y ahora que ella no estaba, esa carga quedaba completamente sobre sus hombros. La junta directiva, con caras tensas y preocupadas por el impacto mediático del asunto, planteaba una solución rápida: cerrar temporalmente varias áreas del taller y posponer todas las colaboraciones internacionales mientras localizaban a Camila. Usaron palabras frías como reestructuración y pausa preventiva, pero Ernesto no escuchaba eso. Pensaba en Claudia, en cómo había confiado en ellos. Pensaba también en Julián, que por fin se animaba a tocar herramientas a su lado. Y sobre todo, pensaba en Camila misma, que aunque ausente, había puesto su firma confiando en él. Pidió unos minutos para decidir. Caminó solo entre los bancos de trabajo. Miró las sillas adaptadas, las computadoras abiertas, los papeles con bocetos improvisados. Se sentó justo donde había arreglado por primera vez uno de los prototipos. Cerró los ojos y recordó cosas simples. La mirada de Claudia cuando probó su primera silla, la mano temblorosa de Julián al entrar por la puerta, los proyectos dibujados con marcador sobre servilletas. Volvió con pasos lentos, pero seguros. Miró a los abogados y a la junta, respiró hondo y dijo claro: me quedo, vamos a seguir, aunque sea con las piezas que tengamos. La mañana siguiente a la reunión con la junta, Ernesto no se permitió ni una hora de descanso. Se reunió con Julián bien temprano y juntos empezaron a reorganizar todo. No era solo cuestión de sostener lo que ya estaba en marcha. Había que pensar cómo estirar las ideas todavía más, cómo evitar que todo dependiera de un solo lugar, de una sola persona. En medio de esa agitación, Ernesto recordó algo que había imaginado hacía años, cuando todo era apenas un sueño dibujado en los márgenes de una libreta vieja. Pequeños talleres repartidos por el mundo, cada uno adaptando las soluciones a sus propias necesidades. Entonces pusieron manos a la obra para relanzar ese plan. Buscaron contactos, revisaron correos antiguos y encontraron a don Rubén,
un hombre mayor que vivía en un pueblo del sur de Chiapas. Él llevaba más de 2 décadas fabricando prótesis con materiales reciclados, bambú, llantas de bicicleta, cámaras viejas de moto. Era preciso con sus herramientas, directo con sus palabras y generoso con su tiempo. Cuando Ernesto le escribió para proponerle sumarse al proyecto con su taller como núcleo experimental, no dudó ni un segundo. Mientras tanto, el aplicativo que Julián había estado desarrollando no paraba de crecer. Empezaron a llegar videos caseros desde comunidades rurales de Perú, esquemas hechos a mano en hojas cuadriculadas desde Marruecos, fotos de niños probando rampas hechas con madera en aldeas de Filipinas. Cada aportación venía acompañada de una historia, una voz, una solución concreta nacida de una necesidad real. El mapa interactivo que diseñaron juntos mostraba todo en tiempo real. Cada contribución formaba un punto de luz. Así, poco a poco, una especie de constelación humana empezó a dibujarse. Una red que no seguía fronteras políticas ni necesitaba permisos oficiales. Las ideas viajaban rápidas. Los ajustes se hacían desde talleres humildes pero ingeniosos. La colaboración no pedía idiomas comunes, solo entendimiento. En todas partes, la misma convicción. Reparar no es caridad, es respeto. Las oficinas descentralizadas no eran solo posibles, eran necesarias. Ahora, mecánicos locales de distintas regiones compartían técnicas, mejoraban diseños y perfeccionaban herramientas. La comunidad crecía cada día, unida no por uniformes ni logos, sino por la voluntad compartida de construir, de incluir, de dignificar con las manos. Camila volvió una tarde sin aviso, con la misma ropa sencilla de siempre, el cabello recogido y la voz más suave que nunca. Estaba más delgada, o quizás solo más frágil, pero llevaba una sonrisa sincera. Cuando entró al taller, varios se quedaron paralizados. Ernesto fue el primero en pararse, sin saber si abrazarla o preguntarle algo, pero ella le hizo un gesto tranquilo y dijo: «Sabía que te encargarías de todo, y lo hiciste mejor de lo que imaginaba». Explicó que había salido del país de forma discreta para someterse a un tratamiento experimental en Brasil. Su visión iba deteriorándose desde hacía un par de años, pero no lo había dicho a nadie. Le costaba aceptar la idea de dejar de ver por completo. El tratamiento no prometía una cura total, pero sí una esperanza de frenar el avance. No quiso que nadie se preocupara. Confiaba en que, mientras tanto, Ernesto sabría continuar el camino que habían empezado juntos. Claudia, al verla pasar la puerta, corrió hacia ella sin pensarlo. La abrazó fuerte, y Camila la sostuvo con el mismo cariño. Ninguna dijo mucho en ese momento, pero había algo raro en los ojos de la niña, como si en medio de la alegría habitara un miedo escondido. Era ese tipo de mirada que uno aprende a leer con el tiempo y que no siempre se puede explicar con palabras. Unos días después, durante una presentación escolar, ese miedo emergió sin aviso. Claudia estaba presentando junto a Mateo, un compañero de clase, una maqueta sobre rampas accesibles que habían diseñado juntos usando ideas del taller. Era su turno de hablar. Tenía todo memorizado, pero al mirar al fondo del auditorio, al notar la silla vacía de Camila, que aún no llegaba, se congeló. Bajó la cabeza, se tapó los ojos con la mano y no pudo continuar. En el pasillo, entre lágrimas, le confesó a Camila, ya entonces sentada a su lado, que aún le dolía el recuerdo de haber sido abandonada por sus padres biológicos, que aunque sabía que Camila no era como ellos, temía despertar un día y que tampoco estuviera. Ese momento cambió a Camila. Desde entonces ya no se bastó con estar cerca solamente en los eventos importantes. Empezó a mostrar su amor a diario,
con desayunos hechos en casa, llamadas inesperadas y tardes enteras sentada al lado de Claudia simplemente escuchando lo que tuviera que contar. El proyecto avanzaba con buen ritmo. Cada semana llegaban nuevas ideas desde comunidades diferentes. Las piezas se ensamblaban no solo en los talleres, sino también en las redes, en las casas, en las mentes de quienes encontraban en esas soluciones algo más que tecnología, un pedazo de dignidad construida en equipo. Pero no todo era esperanza. Andrés, uno de los primeros inversores que había apostado por la fundación cuando aún apenas existía en papel, se movía en la sombra. Aunque seguía sonriendo en las reuniones y decía apoyar cada nuevo paso, por detrás estaba haciendo algo muy distinto. Había comenzado a filtrar archivos confidenciales, planos de prototipos, esquemas de diseño, hasta partes del código del aplicativo creado por Julián. Su intención era clara: entregarle todo eso a una startup brasileña dispuesta a empaquetar las ideas como propias, venderlas y dejar fuera a la fundación. Julián, que ya llevaba semanas revisando los sistemas, como parte de su monitoreo habitual, notó cosas raras, cambios sutiles en los accesos, horarios de descarga poco comunes, transferencias a servidores desconocidos. Al principio dudó. No quería acusar sin pruebas, así que programó un algoritmo de rastreo propio, ajustado para detectar cualquier envío oculto dentro del flujo normal de archivos. Y al cabo de pocos días, lo atrapó. Los registros trazaban el camino directo desde el usuario de Andrés hacia las direcciones donde terminaban los documentos. No reportó nada de inmediato. Julián pidió una reunión abierta, con todo el equipo. Técnicos, fundadores, voluntarios y hasta don Rubén se conectó desde Chiapas. En medio de la presentación, sin levantar la voz, mostró el rastro digital, archivo por archivo, sin caer en gritos. «Solo hechos». Andrés intentó negar, pero no tuvo cómo. La evidencia era clara. El silencio se hizo denso. Todos lo miraban sin entender cómo alguien que había estado tan cerca podía traicionar así. Ernesto se levantó, caminó despacio hasta el frente y sin levantar la voz dijo lo único que había que decir. Ladrón de pieza nunca sabe montar del modo correcto. La frase cayó como martillo sereno. Nadie rió, pero un segundo después la sala entera rompió en aplausos. No solo por el cierre de esa traición, sino por la forma en que se enfrentó. Con firmeza, sí, pero también con respeto. Durante mucho tiempo, Franco fue difícil de tratar. Ingeniero brillante, sí, pero con un orgullo tan grande como su talento. Había llegado desde Italia con una beca de colaboración meses atrás, pero nunca terminó de encajar del todo con el estilo del taller. Era exigente, impaciente y solía hablar como si tuviera siempre la razón. A veces discutía fuerte con Ernesto por detalles técnicos, otras veces evitaba colaborar directamente con el equipo. Aún así, su conocimiento era valioso y, aunque pocos lo decían en voz alta, su aporte mejoró más de un diseño clave. Un sábado, mientras hacía un recorrido en moto por las afueras de Puebla, Franco tuvo un accidente. Según los paramédicos, perdió el control en una curva húmeda y cayó con fuerza contra una barrera de concreto. Lo trasladaron de urgencia al hospital. Allí, tras varios estudios, le confirmaron lo que tanto temía. Había sufrido daño en la médula y ya no podría caminar con la misma autonomía de antes. La noticia lo destrozó. Apenas recibió el alta, se encerró en su departamento. No respondía mensajes, no contestaba el teléfono. Solo su hermana, desde Nápoles, pudo hablar con él algunos minutos. Todos en el taller lo notaron. Incluso quienes nunca habían trabajado directamente con él sintieron la ausencia. Una semana después, sin decir nada, Ernesto dejó un paquete frente a su puerta.
Dentro, un prototipo de movilidad diseñado especialmente para él. No solo práctico, también estético, liviano, adaptable y hecho con piezas ajustadas a su altura, peso y estilo de vida. No llevaba ni un manual, ni una nota, solo una pequeña etiqueta en uno de los costados que decía: ningún cuerpo es el mismo, ninguna solución debería ser igual para todos. Franco no lloró, pero algo se rompió por dentro. Probó el prototipo. Encajaba perfecto. Pocas horas después apareció en el taller. Nadie aplaudió ni le preguntó nada. Tomó un banco, sacó lápiz y papel y se sentó al lado de Ernesto para comenzar un nuevo diseño. La reconciliación no llevó palabras. Fue ese primer ajuste en el boceto, esa forma en que se pasaron las herramientas sin hablar. Ambos sabían que no hacían solo maquinaria. A veces, en medio del metal y los planos, también se reparaban historias rotas.